Muy bien, perfecto. Buenos días a todos. Estamos por comenzar. Yo creo que vamos arrancando con las personas que ya tenemos. Alejandro es una persona muy emprendedora. Realmente tengo algo de conocerlo. Lo conocí por un podcast de Carlos Davis. Y la verdad, en cuanto escuché el podcast, a mí me rompió los cables por todo lo que yo escuché simplemente en ese podcast, ¿no? Porque hablábamos de remates en México. Entonces yo lo que hice, lo contacté luego, sinceramente, y tuvo toda la disponibilidad de escucharme, de atender mis dudas. Yo sé que Alejandro siempre estaba súper ocupadísimo, me consta, y tú ya lo viste, Pablo, también. Sí, Siempre anda súper ocupado, pero aún así se hacía el espacio para escucharnos y para atender mis dudas. Entonces, en aquella ocasión él estaba radicando en la ciudad de Aguascalientes y fui a visitarlo para conocer sus modelos de negocio. Sinceramente, lo que vamos a ver el día de hoy, pues es algo que a mí, en lo personal, a mí me rompió los cables. Yo creía que, que esto que nos va a presentar, pues no se podía hacer, ¿no? No se podía hacer. Y la verdad es que Alejandro nos presenta un vehículo muy sencillo, muy fácil de poderlo hacer las cosas de inversiones en Estados Unidos. Entonces, les cedo el micrófono a ustedes y adelante, podemos comenzar. Saludos y buen día. perfecto. Muchas gracias, Emanuel. Pues sí, tenemos el placer de que Alejandro de la Cruz nos comente hoy su experiencia y los servicios que él provee en Estados Unidos y sobre todo un poco cómo llegó hasta ahí. Yo recuerdo también con mucho entusiasmo el podcast de la entrevista con Carlos Davis. De hecho, inmediatamente entré en su página, estuve viendo como el tema de el tipo de remates bancarios que hacían en México y también esta orientación a inversión de mexicanos en Estados Unidos, pero también al revés, también tenían servicios para mexicanos que viven en Estados Unidos y quieren invertir en México. Me pareció muy interesante esta perspectiva global. Además, Alejandro está ahora en Los Ángeles y si es temprano para nosotros, para él es todavía más temprano. Estuvo esta noche trabajando en la presentación, le estamos muy agradecidos de que comparta con nosotros su experiencia. Pues este grupo, Alejandro, de Mastermind lo llamamos así, surgió a partir de un curso con Carlos Davis en la Ciudad de México hace un mes y medio prácticamente, y esta es nuestra cuarta reunión en línea y nuestro tercer webinar. Decidimos empezar a Perfecto. compartir nuestras experiencias y a entrevistar a personas que están desarrollando inversiones en bienes raíces en México, sobre todo con el objetivo de aterrizar para ejemplos más concretos en México Ujú, que no aparecen tanto en los podcasts de Carlos Davis o en otros cursos que hemos visto. Y ujú, en particular esta conexión entre lo que muchas veces escuchamos de de real estate en Estados Unidos, ¿no? Donde, como tú decías, los tipos de interés son muy bajos y hay fórmulas para interesante. generar ingresos pasivos que no funcionan en México. Ajá. Y eso también nos gusta mucho a Carlos Davis, que tiene un pie en Estados Unidos y otro pie en Latinoamérica. Ujú, Es un poco la intención del grupo. Pues te agradecemos mucho tu presencia y cuando quieras comenzamos. perfecto. Bueno, pues quiero agradecerles pues, por la oportunidad precisamente de poder platicar con todos. Ahorita somos 22 personas con todos ustedes y y obviamente pues en la mejor disposición para poder presentar este webinar. La realidad es que nosotros sí me están viendo pantalla perfecto, ¿verdad? No, todavía no, yo no la veo, pero no sé si es... Ah, sí, sí la veo, perdón, se me Sí. fue otro. Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto, ok. Y en cuestión de audio todo perfecto, ¿verdad? ¿Me escuchan perfectamente Sí, todos los sí, sí. demás? Ok, Estoy muy, enviando las instrucciones porque hay personas, ya encontró Manuel cómo es. Pero sí, yo lo mando por el chat. Ahí lo veis. ajá. Adelante. Muy Yo bien, me voy a poner en mute perfecto. para no haya ruido. Ok, pues sí, también yo, un podcast que también precisamente grabamos con Carlos Davis, un tipazo Carlos Davis en ese aspecto. Me gusta mucho todo lo que está haciendo y es un máster en toda la extensión de la palabra.
Y nosotros lo que estamos haciendo, siempre nos enfocamos en remates en México, pero ahorita les traigo un tema sobre todo para lo de Estados Unidos. De hecho, ahorita estamos en la ciudad de Fresno, California. Ayer estuvimos en un evento en Pasadena, en un evento de empresarios latinos e inversionistas. Entonces, es algo muy importante que conozcamos toda esta rama precisamente del real estate y cómo podemos hacer equipo. Van a ganar con nosotros como empresa. Entonces, bueno, el tema es, haz que el dinero trabaje para ti, ganancias de capital y flujo de efectivo, aprovechando las enormes ventajas de comprar propiedades en Estados Unidos. Para iniciar, que nosotros manejamos en Capital Financiera, que es ganancias de capital. Entonces vamos a ponerles un video para que lo puedan contemplar. Con Capital Financiera tienes la oportunidad de invertir tu dinero de forma segura y confiable en bienes raíces de Estados Unidos, sin importar que seas mexicano viviendo en México o indocumentado en la Unión Americana. En ganancias de capital, desde $10,000 formas parte de nuestro grupo de inversionistas, quienes, dependiendo de la inversión, ganan del 10 al 15% en un periodo promedio de 6 meses, o del 20 al 30% en 12 meses. Anteriormente no podías acceder a estos increíbles rendimientos por tan poco dinero. Sin embargo, en la actualidad, con Capital Financiera, formando pools de inversión, los cuales son la suma de tu capital y el de más personas, esto es posible para todos y cada uno de los inversionistas. Con estos pools de inversión compramos, restauramos y vendemos remates bancarios en los Estados Unidos. ¿Sabes cuánto estás ganando por tener tus ahorros ociosos en el banco? 1.29% al año. Con nosotros, de forma segura y confiable, puedes ganar el 30% en el mismo periodo. ¿Qué prefieres? ¿1.29% o el 30% garantizado por la propiedad en el mayor mercado inmobiliario del mundo ante notario público? Además, puedes beneficiarte del interés compuesto. ¿Qué es y cómo funciona el interés compuesto? Muy simple. Es dejar tu inversión una y otra vez, más las ganancias que se van acumulando, y cada vez tu nueva ganancia se calcula sobre el capital más la ganancia anterior. Así tenemos que tus $10,000, unos 200,000 pesos, con el 25% en un año se podrán convertir en 250,000 pesos. En 5 años en 610,351 pesos y en 10 años en 1,862,645 pesos. Ahora, si inviertes $25,000, que son alrededor de 500,000 pesos, con el 27% en un año se convertirán en 635,000 pesos. En 5 años serán 1,651,918 pesos y en 10 años tendrás 5,457,669 pesos. Todas estas ganancias con la confianza y el respaldo de bienes raíces en los Estados Unidos. No hay mejor y más segura inversión. Aprovecha esta gran oportunidad. Sin visa, sin saber inglés y sin dejar tu trabajo o negocio actual. Precisamente en ganancias de capital lo que hacemos prácticamente es desde $10,000, que es la cantidad mínima, las personas pueden participar en lo que se conoce como crowdfunding. Nosotros le decimos pools de inversión, que es poner el dinero a trabajar de varias personas en una propiedad, 2 propiedades, 3 propiedades, X cantidad de propiedades. Entonces, prácticamente es eso. Lo que les ofrecemos a las personas con el respaldo de 31 años es que precisamente el equipo de trabajo de Capital Financiera tiene 31 años haciendo esto. Anteriormente se hacía solamente para fondos de inversión privados en dólares, en millones de dólares. Lo que estamos haciendo es tropicalizamos precisamente toda esa experiencia. Los socios de la empresa pues tienen 31 años haciendo esto, lo tropicalizamos nosotros con Capital Financiera y ahorita se tiene la oportunidad de que, por ejemplo, mexicanos que viven en México o latinos en la Unión Americana puedan poder poner su dinero a trabajar. Desde los $10,000 es algo importante y las tasas de rendimiento ya pactadas es del 10 al 15% dependiendo del monto. Algo muy importante es que siempre les platicamos a los inversionistas esta cuestión, a las personas que quieren poner a trabajar su dinero. Muchas veces creemos que el invertir en bienes raíces, en real estate, la única forma de hacerlo es comprar una propiedad y de contado, muchas veces las personas tienen el contado, el dinero de contado, el cash, y la compran y lo que esperan es que se valorice, tenga una plusvalía, un equity, ¿no? Entonces, muchas veces tarda bastante tiempo en hacer eso, o compran un terreno
y van construyendo poco a poco. Entonces son alternativas interesantes, pero al fin y al cabo son alternativas muy lentas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, estamos de cierta forma democratizando las inversiones, porque prácticamente $10,000 son, en México ahorita son como 200,000 pesos. Desde 200,000 pesos tú puedes invertir en una propiedad o en varias propiedades para poder comprarlas. Lo que se hace es se compra una propiedad en remate bancario, se restaura y se vende. Algo muy importante es esta cuestión de que podemos tener acceso nosotros como empresa a propiedades con excelentes descuentos, que nos permite dos motivos. El primer motivo, a nosotros al ser el pool de inversión, lo que hacemos precisamente es ofrecérselo a más inversionistas, y la empresa Capital Financiera invierte también en estos pools de inversión por dos motivos. El primer motivo es precisamente porque no hemos encontrado nosotros como empresa las ganancias de proyectos pasados, no hemos encontrado otro vehículo de inversión que nos ofrezca este margen de ganancia. Es el número uno, la primera razón por la que la empresa, el dinero de las ganancias de otros proyectos inmobiliarios, otros pools de inversión, lo invertimos una parte en el pool creado recientemente, y la segunda es precisamente para darle obviamente más seguridad y confianza a los inversionistas, porque estamos trabajando con el capital de inversionistas y el capital de la empresa. Entonces es algo muy importante y les da esa seguridad, y aparte pues nosotros no hemos encontrado otro vehículo de inversión. Entonces no sé si les haya quedado un poco claro sobre lo que manejamos en ganancias de capital. Prácticamente, para resumirlo, es poder invertir desde $10,000. Nosotros tenemos todo el sistema funcionando para el inversionista como tal, para que precisamente, ahorita vamos a ver las ventajas de Estados Unidos, pero ahorita quiero presentarles nada más el servicio de ganancias de capital, precisamente para que ustedes puedan, o las personas que ustedes conocen puedan tener estos atractivos rendimientos. Sabemos, por ejemplo, en México y en Estados Unidos es igual. Las tasas de interés bancarias por los ahorros rondan alrededor, Banamex está el 1.29, aquí en Wells Fargo, Bank of America, estamos alrededor también como del 1%, 1.5%. Entonces, muchas veces tenemos el dinero parado en la cuenta bancaria y no tenemos la tranquilidad, o no sabemos en qué invertirlo, no sabemos qué hacerlo, cómo hacerlo correctamente, ¿no? Porque muchas veces, ¿sabes qué? Ahí lo tengo en el banco, se está depreciando el dinero porque cada vez vale menos, pero ahí lo tengo, como que les da hasta cierto punto algo de seguridad, pero la realidad es que pues cada vez con la inflación el dinero vale menos. Lo que comprabas con 100 pesos hoy, el día del próximo año vas a tener que ocupar 106 pesos, 105 pesos, ¿no? Entonces, es importante por lo que hacemos estos pools de inversión para democratizar esta cuestión. Vamos a presentarles a continuación algunos proyectos. Precisamente lo que hacemos nosotros en Estados Unidos en ganancias de capital es comprar una propiedad en remate bancario, precisamente restaurarla y venderla. Y aquí es donde participa el inversionista, porque el inversionista lo que hace es poner una parte del capital y entre todos compramos la propiedad, se restaura y se vende. Al momento de la venta, que es un promedio de entre 4 y 6 meses aproximadamente, este sistema ya lo tenemos promediado y todo, nos permite, bueno, es de donde sale la ganancia, ¿no? Entonces aquí podemos ver aquí una de las propiedades que hemos restaurado recientemente. Era una propiedad de 3 recámaras, un baño, en la ciudad de Clovis, California. Está prácticamente pegado a la ciudad de Fresno, en California, que es el Valle de San Joaquín, al centro de California. Hemos elegido esta ciudad y de hecho, por ejemplo, nosotros trabajamos en Florida, en Orlando, trabajamos en San Antonio, Texas, y trabajamos en Fresno, California. ¿Por qué estos 3 estados? En primer lugar, son estados totalmente latinos. En segundo lugar, estas ciudades no son ciudades grandes, sin embargo, el potencial de crecimiento y los márgenes de ganancia en real estate son bastante importantes. Y obviamente, en tercer lugar, porque hay un crecimiento constante de estas ciudades. Los sueldos son buenos, todo esto, y hay un filtro que pues nosotros lo estamos haciendo precisamente por eso, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esto, tenemos aquí esta propiedad que ustedes pueden checar en Google, etcétera.
Está esta es la propiedad como estaba. Aquí podemos ver la parte de la cocina. Aquí está precisamente la cocina, todo lo que se movió. La parte del baño, el antes y el después. Bueno, lo que es la alfombra, la cambiamos, se iluminó mejor, se cambió la pintura. Entonces todo es por interior, ¿verdad? Y esto es como quedó. Ya totalmente esta propiedad que también restauramos y también fue uno de los pools pasados. Entonces, para que ustedes más o menos vean, algo muy importante de las personas que trabajan con nosotros su dinero, es algo muy importante porque ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no nada más tengo el dinero trabajando para mí, sino que lo veo tangible. Muchas veces, si lo dejas en el banco, te dan un rendimiento, si lo dejas en otro vehículo de inversión, no sabes, no lo ves tan tangible. Aquí la ventaja de esto es que nosotros estamos compramos una propiedad y al momento de la entrega es algo muy padre porque las personas sobre todo pueden venir y ver la propiedad o se les manda el reporte por correo electrónico, entonces les da mucha confianza y les da esa estima de decir, ¿sabes qué? Tengo mi dinero y no nada más estoy ganando, sino que estoy mejorando una propiedad y ustedes saben, son expertos también en real estate, que una propiedad restaurada, una propiedad, no se diga en México, una propiedad que a lo mejor está vandalizada o que a lo mejor está deshabitada y luego la puedes habilitar, el entorno, el vecindario alrededor, pues obviamente aumenta su plusvalía, ¿no? Entonces, son varias ventajas que nosotros manejamos precisamente al momento de estar haciendo este cambio desde la compra hasta la venta de unas propiedades, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otra propiedad, el antes y el después. Aquí también fue totalmente una mejora en pintura y en carpeta, que quitamos carpeta y ustedes pueden ver en la parte derecha de las fotografías, donde está el piso, perdón, un piso porcelanizado y lo cambiamos precisamente ya por la parte de la duela, ¿no? Muy bien. A mí me gusta mucho y no sé si han visto algunos videos que hemos nosotros tenido también en la página de Capital Financiera en Facebook y en YouTube, que me gusta mucho hablar de la octava maravilla del mundo, que es la parte del interés compuesto. El interés compuesto es increíble y precisamente cuando tienes un sistema aprobado por 31 años como el que tenemos nosotros, nos permite precisamente poder tener precisamente esa seguridad de que lo que se está invirtiendo puede cumplir este tipo de horizontes de inversión. Entonces nos permite, si no quieres sacar el dinero, digamos una persona que sabes que yo tengo esta cantidad de dinero y la quiero dejar 2 años, 3 años, 5 años, hacemos una estrategia para que pueda estar trabajando el dinero y en un principio lo que a lo mejor podría ser, a lo mejor pasan, ¿no? Tenemos personas que quieren comprar una propiedad en México y sabes que tengo 600,000 pesos y quiero comprar una propiedad en una zona popular o en una zona insegura, una zona de interés social en Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esperando que la propiedad aumente de valor, pero pues como comentábamos es un camino bastante lento. La ventaja de que nosotros combinamos el real estate con la parte de las finanzas personales es algo importante porque nos permite aprovechar esto del interés compuesto y nos permite a ustedes, por ejemplo, si pueden hacer tenemos un video precisamente especializado en esto, donde tú puedes estar viendo $10,000 en lo que se convierte en un periodo bastante interesante, 20,000, 50,000 dólares, etcétera, ¿no? Entonces, para mí precisamente esto con el sistema que nosotros tenemos, nos permite tener eso y aparte da una seguridad a las personas que invierten con nosotros porque dicen, ¿sabes qué? Tengo mi trabajo regular, tengo mi negocio incluso de real estate aquí en México, pero también tengo una parte invertido en Estados Unidos y me permite tener esas dos piernas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquitito sobre lo que es flujo de efectivo. El primer producto que manejamos es ganancias de capital. El segundo producto es flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Es el cash flow, el famoso cash flow, ¿no? Poder tener ingreso pasivo de por vida y heredable. Ahorita vamos a ver un poco sobre cómo en Estados Unidos nos permite hacer lo que Kiyosaki, no sé si han leído los libros de Kiyosaki, me imagino que sí, lo que Kiyosaki nos maneja como flujo de efectivo, precisamente que puedas comprar propiedades a muy buen precio, digamos, con un enganche y puedas tener esa propiedad como tal y apalancarte con el dinero del banco, el Other People Money, con el dinero del banco
y que las rentas obviamente, y que tu inquilino vaya pagando la hipoteca de esa propiedad y los intereses. Ahorita vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. Entonces, si resumiendo, sería ganancias de capital donde tú puedes invertir el dinero, tu dinero o dinero de otras personas, y te damos un rendimiento del 10 al 15% pactado ante notario público. Ese es el primer servicio. Y el segundo servicio, se hace una estrategia, precisamente ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, se hace una estrategia de flujo de efectivo para que tú, sin importar si eres mexicano viviendo en México, mexicano que vive de forma indocumentada en Estados Unidos, o eres colombiano, eres guatemalteco, etcétera, no importa, tú puedas comprar propiedades con un muy buen, un 30%, por ejemplo, del valor total de la propiedad, y nosotros hacemos una estrategia en capital financiera para que, no importando quién seas, el banco te pueda prestar el 70% restante, y aparte pues, te conseguimos la parte del inquilino, y tú puedas tener una propiedad. No importa que tengas visa o no tengas visa, no importa nada, administramos toda la propiedad como tal, porque nosotros tenemos administración y también tenemos un pequeño flujo de efectivo. Entonces, por eso lo estamos haciendo nosotros. Entonces, si nos ponemos a pensar, tenemos una propiedad que estás comprando al 30%, digamos, tienes el 100%, $100,000, es un ejemplo, ¿no? Perdón, Alejandro. Sí. Disculpa que se va tu voz un poquito más lejos. No sé si te puedes aproximar un poquito más a la compu. Al micrófono, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? A ver. ¿Puedes continuar hablando? Ahora sí, no te escucho. Ok, perfecto. Entonces, mejor, sí, un poquito mejor. Okay, sí, muchas gracias. Déjame, ahí está. Mejor, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, flujo de efectivo prácticamente es una estrategia donde nosotros hacemos que la persona ponga el 30%, entonces si tiene, es un ejemplo, $100,000, en vez de comprar una propiedad de $100,000, un departamento chiquito aquí en Estados Unidos de $100,000, ¿qué es lo que pasa? Se puede apalancar y puedes triplicar el poder que tú puedes tener con inversiones. ¿Qué quiere decir? Que en vez de comprar una propiedad de $100,000, puedes comprar 3 propiedades con el 30%, entonces prácticamente el banco te está prestando $210,000, tú pones los 90,000 porque son 30 por 3, 90,000 dólares, y el banco te presta el restante dólares de la propiedad, y los otros 10,000 los puedes invertir precisamente en ganancias de capital. ¿Sí está quedando claro hasta aquí? ¿Me escuchas bien, Pablo? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Están los demás. Sí, te escuchamos. No sé si, pero aprovecho, Alejandro. Sí. Bueno, para resumir rápido, visto que se han conectado algunos, serían como 2 servicios independientes, ¿no? El de ganancias de capital, donde es a través de un pool de inversión, y digamos, se recupera el dinero cuando se vende la casa que se acaba de rehabilitar. Sí. Y el otro, el de flujo de efectivo, es una compra a largo plazo donde se escriturará, me imagino, la casa a nombre del comprador, y, sí, así es. y ya se tiene una hipoteca a largo plazo con un banco o con un financiador estadounidense. Así es, un lender, así es, perfecto. Muy bien. A grandes rasgos es eso lo que estamos manejando. Ahorita vamos a retomar un poco, pero me gustaría platicarles por qué Estados Unidos en lugar de México. Nosotros, si han escuchado el podcast también que hice con Carlos Davis, la realidad es que también somos bastante buenos en remates en México, pero el motivo por lo que actualmente o en la actualidad estamos haciendo más tratos en Estados Unidos que en México son por varios motivos. Ahorita les voy a dar las razones y les voy a explicar cada una a profundidad. Obviamente, pues el primero sería clientes con mayor poder adquisitivo. El segundo es un mercado inmobiliario más grande y maduro. El tercero sería confianza en las instituciones de impartición de justicia y una menor corrupción. Ahorita vamos a señalarles todos los demás punto por punto, nada más quiero para que los conozcan. Obviamente, créditos hipotecarios con menor tasa de interés. El número 5 sería estrategias empresariales para crear flujo de efectivo y apalancarte de los bancos, lo que mencionábamos en el segundo servicio de flujo de efectivo. El número 6 sería una residencia permanente, una green card en Estados Unidos, sabemos cómo hacerlo también. El número 7 es un sistema confiable y probado por más de 31 años. Obviamente eso nos da una perspectiva bastante importante, porque muchas veces las personas, ¿qué es lo que pasan? Empiezas a hacer a tomar cursos, que está excelente y todo, y entonces a veces te dan el paso a paso,
pero también tienes que saber prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante y lo que muchas personas, sobre todo empresarios que tienen, sabes que soy emprendedor y estoy empezando en bienes raíces como vendiendo propiedades, o sea, como un corretaje inmobiliario, o ya me estoy enfocando en remates o estoy sobre cierta área, nos permite a nosotros, a las personas también que puedan ellos decir, sabes que tengo este negocio que estoy empezando porque me encanta, vivo en Guadalajara, vivo en Ciudad de México, vivo en San Luis Potosí y tengo mi negocio, pero también tengo una parte invertido, así tenemos bastante gente, invertido en bienes raíces en Estados Unidos. Entonces permite esa diversificación, ¿no? Número 8 sería: tu patrimonio está seguro y protegido contra devaluaciones y riesgos de países latinoamericanos. Ahorita vamos a hablar también un poco sobre Latinoamérica, sobre el factor que muchas veces pasa y que trabajas toda una vida por tu patrimonio. En México nos pasó en el 94, ¿no? Con el efecto tequila, donde hubo una devaluación bastante fuerte. Entonces es importante que conozcamos esto y que podamos tener la seguridad de que el dinero que nos ha costado mucho o poco trabajo conseguir en nuestro patrimonio para nuestra familia, es importante que el hecho, yo siempre digo en los videos, el hecho de que tú vivas en un país, o seas mexicano en México, o seas colombiano en Colombia, o no tienes, o una ciudad pequeña, por ejemplo, alguien que vive, no sé, en una ciudad muy chiquita, donde no se puede hacer tanto real estate en el aspecto ganancias tan lucrativas, vaya, o por el contrario, vives en una Ciudad de México donde hay muchísimo, donde los grandes consorcios de fondos de inversión están comprando y es muy difícil construir o es muy costoso construir en Ciudad de México, por ejemplo, te permite hacer esta parte y decir, ¿sabes qué? Bueno, yo vivo aquí, o yo trabajo aquí en esta ciudad, o vivo en este país, en México, pero no necesariamente tienes que invertir en donde estás viviendo. La realidad, o sea, la ventaja de la tecnología actualmente es que nos permite poder estar en diferentes, nosotros y nuestro dinero puede estar en diferentes ciudades al mismo tiempo, y nos permite también tener esa diversificación que a mí me encanta, porque nos permite tener como inversionistas, ser inversionista inteligente, de que, ¿sabes qué? Soy de México, vivo en Guadalajara, vivo en Aguascalientes, vivo en Mexicali, pero tengo una parte trabajando de mi dinero y está seguro porque está protegido por las leyes norteamericanas. Muy bien, el número 9 sería: Robert Kiyosaki pues invierte y recomienda los bienes raíces en Estados Unidos con ganancias de capital y flujo de efectivo. Vamos a hablar sobre el primero, obviamente clientes con mayor poder adquisitivo. Aquí podemos ver nosotros que son notas precisamente del financiero, etcétera, donde dice que los salarios superan en Estados Unidos. Es decir, que la primera razón por la que nosotros también empezamos a trabajar aquí en real estate es porque nos dimos cuenta que al tener clientes con mayor poder adquisitivo, les platico, una propiedad en Estados Unidos, en una ciudad chica como Fresno, California, está rondando en promedio los $250,000. Si lo convertimos a pesos, quiere decir que una propiedad promedio en una ciudad como Fresno, California, no estoy hablando de Los Ángeles, no estoy hablando de Dallas, no estoy hablando de Miami, $250,000 son 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo lo digo siempre, aunque ganes el 1% de esa cantidad, pues es muchísimo más, muchas veces, que estar comprando, vendiendo, digamos, alguien que se dedique a real estate aquí en Estados Unidos, que tenga una licencia de broker, gana muchísimo más por el margen por los precios de los bienes raíces, por los salarios, etcétera, que una persona que lo hace directamente, digamos, con casas de interés social en México. Entonces, es importante para la persona que está haciendo el corretaje inmobiliario por un lado, pero también porque a nosotros que estamos invirtiendo en este país, en propiedades en este país, ¿qué nos permite? Nos permite entonces mayor cantidad mayor probabilidad de que las personas nos compren las propiedades, pues obviamente más rápido, ¿no? Allá en México, Guadalajara, en México, ¿hay propiedades de 5 millones? Sí, hay propiedades de 5 millones, pero la cantidad de personas que pueden comprar no es, digamos, no es el grueso de la población. Sin embargo, aquí en Estados Unidos el promedio son $250,000, que la mayor parte de la población aquí en Estados Unidos puede poder comprar esa propiedad. Muy bien. Entonces,
Obviamente el segundo, como hemos manejado, era mercado inmobiliario más grande y maduro. Aquí podemos ver precisamente un pastel donde casi la cuarta parte de la economía global está precisamente Estados Unidos, ¿no? El 24.32%. Podemos ver a México ahí con el 1.54%, o sea, prácticamente más de 10, 12 veces aproximadamente, 12 veces la economía precisamente no se contrapone con lo que acabamos de decir de los salarios. Aquí son 12 veces más de la economía de Estados Unidos comparada con la de México. Canadá es el 2.09, China, y podemos ver todo eso, ¿no? ¿Por qué estamos invirtiendo precisamente en California, Texas y Florida? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque son economías fuertes. Aquí podemos ver precisamente en la presentación el comparativo de economías de Estados Unidos con países enteros. Canadá prácticamente, California prácticamente es la economía del Reino Unido. De hecho, California como tal, con sus 39 millones de personas, si se independizara, que hay un movimiento interesante para hacer esto, si se independizara y se convirtiera en un país, sería la quinta o la sexta economía a nivel mundial. Para que se den una idea, ¿no? México como país es la número 14, 15, ¿no? A nivel mundial. California por sí solo es la número 5, aproximadamente entre 5 y la 6, dependiendo del estudio, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí a Texas, que es un Canadá. Prácticamente la economía total de Canadá es solamente el estado de Texas, y en Florida prácticamente pues es el país de Indonesia, ¿no? Y podemos ver, entonces, los motivos por los que nosotros estamos invirtiendo en propiedades en el mercado inmobiliario en Florida, en Texas y en California es precisamente porque nosotros como empresa pues queremos que sean economías fuertes. Muchas veces, por ejemplo, les platico, no sé si ustedes supieron lo que pasó en Detroit, donde las tres grandes marcas de automóviles mudaron sus compañías, sus fábricas a México, a Latinoamérica, a Brasil, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente en poco tiempo, en algunas decenas de años, Detroit ha perdido más de 1 millón de personas, 1 millón de personas. Entonces, con eso, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas personas, pues no hay una economía, está en bancarrota la ciudad como tal, estuvo en bancarrota durante mucho tiempo Detroit, y no hay una economía. Pero ¿qué pasa? Las propiedades están baratísimas, están muy, muy baratas. Eso pasa cuando una ciudad depende solamente de un solo empleador, en este caso la industria automotriz, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene Estados Unidos, la ventaja que tiene California como tal, Texas y Florida, es que sus economías están diversificadas. Entonces, si por alguna razón, vamos a poner un ejemplo, Silicon Valley tronara, todavía California como tal tiene otras industrias muy arraigadas en California que permiten tener esa fortaleza y esa solidez que solamente pueden dar estos estados, ¿no? Entonces, regresando a lo de Detroit, ¿qué pasa? Hay muchísimas propiedades y algo que siempre yo les digo a las personas que están trabajando con nosotros, que trabajan con nosotros su dinero, es que el hecho de que una propiedad sea económica, esté barata, no quiere decir que sea un buen negocio. Es algo muy importante. Tú puedes comprar una propiedad que es una basura, entonces, y baratísima, pues va a seguir siendo basura y no vas a poder venderla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros hemos elegido precisamente estos 3 estados porque las economías son sólidas y, a diferencia, por ejemplo, de Detroit, nos permite tener buenos sueldos, buenos trabajos, porque precisamente esto de la economía, ¿no? Aquí podemos ver la parte de los millones de dólares que en el 2017 valían la economía de California, Texas y Nueva York y Florida, comparativamente con los países. Ok, la número 3 sería confianza en las instituciones de impartición de justicia. Hay una menor corrupción, y eso nos permite, créanme, a los mexicanos que vivimos en México muchas veces tenemos ese lastre, ¿no? En la parte de las instituciones de impartición de justicia, porque tú puedes, sobre todo en los remates, haces diferentes procedimientos y entonces muchas veces hay bastante corrupción y tienes que, ¿qué palabra puedo utilizar? Tienes que, pues obviamente, si lo haces de la forma indicada, tardas bastante.
Y si lo haces de la forma no indicada, o sea, digamos, haciendo este tipo de sobornos o cosas así que pasan en los países latinoamericanos, pues estás incentivando eso, ¿no? Tarda bastante, entonces nosotros siempre como empresarios siempre buscamos, por eso nos gustó Estados Unidos, porque queremos precisamente tener este sistema que esté prácticamente automático, que no dependamos de otros, tengamos el control y no dependamos de una notaría, no dependamos de las diferentes instituciones que pueden mermar la ganancia que podemos estar generando con remates, ¿no? Ok, créditos hipotecarios con menor tasa de interés. El crédito es 5 veces más caro en México que en otras naciones. Aquí, por ejemplo, dependiendo del prestamista, estamos manejando para una persona que es un ciudadano estadounidense aproximadamente entre el 3.5, 4% al año de interés hipotecario. Sabemos, por ejemplo, que en México hay algunas tasas que rondan el 9, el 10%, pero el real pues está acercándote al 12 o 13, ¿no? Ya con el CAT real como tal, y pues Infonavit no se diga, está rondando entre el 14 y el 15%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes precisamente créditos hipotecarios con menor tasa de interés, y obviamente eso incentiva más a las personas aquí en Estados Unidos a que puedan comprar precisamente estos productos que manejamos nosotros, que son ganancias de capital o flujo de efectivo, las propiedades ya al final. Ok, precisamente es lo que les decía al principio, estrategias empresariales para crear flujo de efectivo y apalancarte de los bancos. Prácticamente lo que se puede hacer es comprar propiedades al 30% del valor, el 70% restante con los intereses, puede ser para que sea pagado por tu inquilino, y cada mes obtienes ingreso pasivo, la propiedad es tuya y la puedes heredar. Es algo muy, muy padre, y precisamente platicando una vez con Emanuel, precisamente me comentaba él que él tenía esa parte que quería, bueno, de varias personas se querían hacerlo en Guadalajara, y es muy padre, pero yo le decía, es que literalmente puedes hacer N cantidad. Nosotros tenemos la estrategia para que, y aquí quiero que quede muy claro, para que sin importar quién seas, el banco te pueda prestar, porque el banco aquí en Estados Unidos, haciendo la estrategia indicada con nosotros, sabemos cómo hacerlo, el banco no te presta a ti, porque sabemos que vas a un banco en México y, a ver, ¿cuál es su ingreso? Tráigame sus talones de pago, y sobre eso alcanza una casa de 600, alcanza una casa de 1,000,000 y les doy un crédito. En Estados Unidos es diferente en este aspecto, porque nosotros tenemos la estrategia para que, en este caso, no te preste a ti como persona física, sino le preste a la propiedad. Entonces, por un lado tenemos propiedades que nosotros filtramos con nuestro equipo de poder, todos los evaluadores, todos los expertos que tenemos en la empresa. Y por otro lado, el banco también hace una segunda evaluación, porque obviamente el banco no te va a prestar por una propiedad que no sirve, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes comprar N cantidad de propiedades. Entonces, tenemos el caso de personas que tienen $100,000 y que, pues, y sabes que yo quiero, lo que les decía un ejemplo, yo quiero invertir en 3 propiedades de 100,000, pero quiero que sea el 30%, y quiero rentarlas, y quiero que le pague el inquilino, y quiero tener un flujo de efectivo mensual desde el siguiente mes. Eso es posible. Entonces, es algo muy importante, es algo que incluso Kiyosaki o muchas personas mencionan en real estate, y que en México no se puede hacer por 2 razones. La primera razón es porque los créditos hipotecarios son bastante onerosos, y es el ejemplo más claro, ¿no? Tú compras una propiedad, vamos a poner un ejemplo, de 1,000,000 de pesos en México, y sabes que yo la quiero rentar, mi hipoteca sale como de 11,000, ¿no? Está a 20 años, ¿no? Con Bancomer, es un ejercicio que ya hemos hecho. Sale por 1,000,000, tengo que pagar durante 240 meses 11,500 pesos, ¿no? Pero yo esa propiedad, porque puede pasar, ¿no? Que ya leí los libros de Kiyosaki y dicen, ¿sabes qué? Compra propiedades y ponlas en renta y ten flujo de efectivo. Pero en México tienes un flujo de efectivo negativo. Negativo, ¿por qué? Porque tú estás dando un enganche muchas veces, o pues del 10%, que es lo que te pide el banco en México, y el 90% es financiado. Sin embargo, por las altas tasas de interés, tú estás pagando 11,500 pesos, y esa propiedad la puedes estar rentando en 5,000, 6,000 pesos máximo. Entonces, si la rentas en 6,000 pesos, tienes
un déficit de 5,000, 5,500 pesos. Entonces es importante que conozcamos esto, porque al poder nosotros ofrecer a los inversionistas mexicanos este tipo de servicio, las personas están felices porque, ¿sabes qué? Yo en Colombia lo intenté hacer y no se puede, yo en México lo intenté hacer y no se puede, etcétera, no, en Guatemala lo intenté hacer y no se puede. Entonces es algo muy importante. Tienes ingreso pasivo. Al fin y al cabo, la libertad financiera que mucha gente la estamos buscando, o que la gente la busca en general, es el ingreso pasivo. Trabajar una vez, que los activos estén trabajando y te estén generando un ingreso pasivo y tú puedas disfrutar, pues, prácticamente sin trabajar, claro, pero en lo que te gusta, ¿no? Entonces, algo también aquí, la residencia permanente, dentro uno de las ventajas que nosotros estamos ofreciendo a las personas que que invierten en Estados Unidos. Obviamente no es un monto de $10,000, es un monto pues un poco más grande, más bien más grande. Es prácticamente, permite a un inversionista extranjero y a su familia inmediata, su esposa e hijos menores de 21 años, obtener una visa EB5. Esta visa EB5 prácticamente es la residencia americana, la Green Card, condicional al principio y después permanente, mediante la inversión que genera al menos 10 empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses en un plazo de 2 años. Nosotros tenemos esta estrategia que la hemos hecho 2 veces y vamos a continuar haciéndola con personas que son mexicanos, que viven en México y que por la inseguridad de México, etcétera, han estado, prefieren mejor que ellos puedan tener una inversión por un lado, que esté generando bastante dinero, y por el otro lado también que puedan el día de mañana poder venirse a Estados Unidos, primero de forma temporal con una Green Card temporal, y a los 5 años una Green Card permanente, ¿no? Entonces la inversión mínima aquí son $500,000. Una vez que el inversionista cumple los requisitos y se crean los empleos, la Green Card se convierte en permanente, que son 3 años después. Son 2 años temporal y pasan otros 3 años y se hace permanente, ¿no? ¿Qué beneficios tiene? Obviamente, pues la libertad para vivir, trabajar y retirarte en cualquier lugar de Estados Unidos, independientemente del lugar donde se encuentre el proyecto relacionado con tu inversión, que puedes incluir a tu esposa o tu esposo y tus hijos menores de 21 años dentro de la misma aplicación. No necesitas ocuparte del manejo diario de las operaciones del negocio ni lidiar con empleados, porque nosotros lo hacemos. Precisamente tenemos la estrategia para que esa inversión pueda generar esos mínimo 10 empleos para ciudadanos americanos. No tienes restricciones para entrar o salir de tu país. Tienes exactamente los mismos derechos y acceso a la educación en colegios y universidades que tienen los residentes del estado donde vivas. Diversificas tu portafolio de inversión en Estados Unidos. No necesitas una persona o una empresa que te patrocine, como ocurre con las visas de trabajo o de familia. No requieres tener una habilidad extraordinaria o calificar por alguna distinción o logro especial. Tienen los mismos derechos que tienen los ciudadanos americanos, con excepción del derecho al voto. No van a poder votar por Trump o por Hillary. Y puedes aplicar a la ciudadanía americana 5 años después de haber obtenido tu residencia americana. Entonces, esta de la residencia permanente es muy importante por 2 motivos. El primero es porque tú tienes el dinero trabajando para ti. Esa es la primera. Las dos son importantes. Tienes ese dinero que muchas veces puede ser el patrimonio de toda una vida, lo tienes trabajando para ti. De hecho, tenemos personas que tienen su negocio en México y que, ¿sabes qué? Yo ya vendí mi negocio y mejor me quiero ir a Estados Unidos. Entonces, hacemos esta estrategia con ellos. Entonces, tienen esta cantidad de dinero. Su dinero sigue trabajando para ellos porque, pues, en este lapso de 2 años, de 3 años, 5 años, etcétera, el dinero sigue generando bastante ganancias, por un lado. Y por el otro también tienes prácticamente la residencia y tú y tu familia pueden estar en un país como Estados Unidos, pueden tener los servicios de salud de Estados Unidos, pueden tener el high school o el elementary school, todo la educación de personas aquí en Estados Unidos. Entonces les da esa seguridad y esa ventaja de poder hacerlo, ¿no? Ok, sistema confiable y probado por más de 31 años. Ya les comentaba al principio, para las personas que estaban que se conectaron desde el principio, que obviamente pues tenemos nosotros 31 años haciendo esto. Precisamente lo que hicimos fue tropicalizar el concepto a México, porque los socios de la empresa de capital financiera, ellos lo han hecho durante 31 años para fondos de inversión privados de millones de dólares. Compraban propiedades, varias propiedades, se restauraban y se vendían.
qué es lo que está pasando, cómo estamos tropicalizando nosotros como mexicanos una empresa mexicoamericana esta ventaja, ¿no? La estamos haciendo, lo estamos tropicalizando para que mexicanos que viven en México o latinos en Estados Unidos puedan acceder desde $10,000, que esa es la cantidad mínima, a invertir en pools de inversión, o si ya tienen una cantidad como lo que ahorita mencionábamos para la residencia de $500,000, lo puedan hacer también. De las dos formas pueden estar ganando bastante dinero. Y obviamente algo muy importante es que, por ejemplo, las personas que puedan iniciar con 20, 30, 50 mil dólares, ellos pueden decir, ¿sabes qué? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Les encanta, ganancia de capital les gusta muchísimo, pero dicen, ¿sabes qué? Yo quiero flujo de efectivo. ¿Qué es lo que les recomendamos nosotros? Empieza con ganancias de capital, capitalízate más con el interés compuesto, y una vez que tengas ya una capitalización interesante, ahora sí invierte en flujo de efectivo, que es la que te da la libertad financiera, ¿no? Entonces, este sistema pues obviamente está funcionando y está funcionando en un país como Estados Unidos, con leyes de Estados Unidos, y eso nos da a nosotros una confianza y una seguridad y una tranquilidad donde yo les puedo estar platicando de cómo funciona todo esto, ¿no? Tu patrimonio está seguro y protegido contra devaluaciones y riesgos de los países latinoamericanos. Ya mencionábamos un poco de lo que pasó en el 94, de lo que constantemente ha pasado en los 80s también en México. Entonces, algo muy importante es que si tú tienes tu dinero, tu patrimonio, no muchas veces tienes ese riesgo de que lo dejas en un país como México, que muchas veces hay ocasiones en que la economía la toman por todos lados. Entonces, al poder invertir en Estados Unidos en activos reales y tangibles como son los bienes raíces, nos permite a todos, a mí también, yo tengo, por ejemplo, de este lado también el patrimonio, que puedas tener tú, evitar esa devaluación, evitar esos riesgos, ¿no? De tu patrimonio que se convierta en nada, ¿no? Obviamente, como mencionábamos también, Robert Kiyosaki invierte y recomienda los bienes raíces en Estados Unidos. De hecho, nosotros trabajamos, no sé si ustedes conozcan al abogado de Robert Kiyosaki, que es Garrett Sutton, y al contador, al CPA de Robert, que es Tom, ahorita se me fue el apellido, Tom Wheelwright, creo. Sí, trabajamos nosotros con las compañías de ellos. De hecho, nosotros cuando hacemos una estrategia empresarial para alguien que tiene $500,000, alguien que tiene 50,000, 100,000 dólares y que no quiere invertir como persona física, sino que quiere hacerlo mediante una corporación en Estados Unidos, lo podemos hacer y lo hacemos con estas dos personas, con la contabilidad del contador que tiene libros incluso de Kiyosaki, de la gente que está cerca de Kiyosaki, el contador de Kiyosaki literalmente, y obviamente la corporación se hace con la empresa que el abogado de Kiyosaki. Ambos, estas dos personas tienen sus compañías y ambos trabajan para Kiyosaki. Entonces, para que vean ustedes la magnitud de los contactos que tenemos en Capital Financiera. Ok, obviamente se tienen dos opciones, ¿no? La primera puede ser o comenzar a invertir y hacer que el dinero trabaje para ti. Esa es la primera, con montos desde los $10,000. O la segunda es cuando alguien ya tiene, sabes que ya tengo 50, tengo $100,000 y quiero iniciar a invertir y no quiero hacerlo como persona física, sino quiero hacerlo como una empresa. Nosotros, como les comentaba en un principio, hacemos eso, lo asesoramos, aunque ustedes estén en México. Sí tienen que venir para acá nada más a firmar la cuenta bancaria, pero puedan generar esa empresa, se invierte y te puedes convertir en residente el día de mañana, ¿no? Entonces, es la magia de los bienes raíces. ¿Ok? ¿Se necesita mucho dinero para invertir en bienes raíces? Pues prácticamente no. Ya hemos visto que pues desde un monto como con 200,000 pesos en México, al menos en las grandes ciudades no compras una propiedad, ¿verdad? Y obviamente les permite a ustedes estar generando más dinero. ¿Es fácil, sencillo y seguro invertir en bienes raíces en Estados Unidos? Por supuesto que lo es. Es bastante fácil y obviamente muchas veces tenemos esa parte, ¿no? ¿Sabes qué? Es que no sé inglés. ¿Sabes qué? Es que no tengo visa. ¿Sabes qué? Es que ¿será seguro? Yo no sé, yo no conozco el mercado. La ventaja de nosotros como mexicanos, y por eso es otra ventaja de que también elegimos Texas, California y Florida, es de que todos tenemos familiares que viven en Estados Unidos, un tío, un primo, un hermano,
el cuñado, etcétera, ¿no? Entonces tenemos familiares que viven en Estados Unidos y que permiten precisamente poder tener esta visión y que puedan ellos también corroborar y todo. Nosotros lo que hacemos es, estamos haciendo tours guiados para inversionistas que les interese hacer la inversión aquí en Estados Unidos, donde conocen la oficina, donde conocen los proyectos que hemos hecho y les permite trabajar así. Muy bien. Ok, entonces ya nada más me gustaría que pudiéramos a las personas que les interesaba tener excelentes rendimientos y flujo de efectivo mensual de por vida y heredables, que en dado caso quisieran hacerlo, que se pusieran en contacto con nosotros. Ahorita voy a poner los teléfonos. La realidad es que puedes hacer bastante cosas, ¿no? Bastantes cosas aquí. Tenemos 3 opciones. La primera opción es una persona que, ¿sabes qué? Tengo el capital, tengo el $500,000 y quiero hacer una estrategia porque ya no quiero vivir en México, porque quiero vivir en Estados Unidos, porque mi familia quiere que viva en Estados Unidos o que pueda vivir en los 2 países, ¿no? Entonces es una estrategia que se hace con $500,000, ¿no? La segunda es, ¿sabes qué? Tengo a lo mejor 20, 30, 50, o tengo esa cantidad, pero quiero iniciar con $10,000, es perfectamente válido y se hace una estrategia para que las personas puedan invertir precisamente en esto. Y la tercera, ¿sabes qué? No tengo capital, me interesa, estoy empezando en bienes raíces, me interesa, pero tengo ya sea familiares en Estados Unidos que les va bastante bien y que les interesaría invertir, o tengo un amigo, o tengo un compañero de trabajo. Entonces podemos hacer esa alianza en cualquiera de las 3 opciones. Insisto, alguien que tiene pues bastante dinero, alguien que tiene un patrimonio, digamos, interesante, y alguien que, ¿sabes qué? Yo no tengo nada, pero tengo ganas tengo contactos y podemos hacer un ganar-ganar, y ahí puede generar bastante interés. Algo importante es que esto no lo está haciendo ahorita nadie en este aspecto como tal. Lo que manejamos de ganancias de capital y flujo de efectivo, al momento de tropicalizarlo, pues nos permite trabajarlo así. No sé si tengan alguna duda para las preguntas y respuestas. Mira, muchísimas gracias, Alejandro. Sí. Muy interesante. Lo que son las 9 menos 5. Normalmente terminamos a las 9:30. Entonces, lo que podemos hacer, si te parece, yo tengo aquí algunas dudas. Sí. Y quizá, no sé si Manuel se quiera conectar. Yo sugeriría que te hagamos alguna pregunta o alguna sugerencia de Manuel y yo, y después quien quiera hacer preguntas puede enviarnos en el chat, y el que quiera que le abramos el micrófono se lo abrimos uno a uno, porque la experiencia que tuvimos con el ruido de fondo, como ahora estamos conectados 29 personas, es un poco caótico. Entonces yo creo que es muy interesante toda la perspectiva que nos has dado, y me daban ganas de preguntarte cosas durante la exposición. Porque sí, me quise ir corridito para poder mejor, sí. Tiempos, y ya como que más tranquilo y relajado podemos platicar las preguntas que puedan tener. Sí, yo creo que un punto que a lo mejor nos sirve a todos sería si nos pudieras poner un ejemplo rápido de un caso de una ganancia de capital con los $10,000 que mencionas en el pool de inversiones, y otro ejemplo de flujo de rentas para los casos que estás mencionando. No sé si nos puedes... Claro, mira, por un ejemplo incluso de tiempos, ¿no? De tiempos, sí, claro. tipos de interés. Nosotros, por ejemplo, ahorita, tenemos los videos aquí ahorita precisamente, pero pues no se pudieron escuchar. De todos modos, los invito a que puedan visitar nuestra página de Ya con Calma, puedan ustedes checar. Aquí está la página, que es www.capitalfinancierausa.com. Nuestro teléfono, nuestro correo electrónico también, y en Facebook estamos igual, Capital Financiera. Y ustedes pueden checar todos los videos Ya con Calma, los 2 videos de ganancias de capital y flujo de efectivo, y además toda la información que tenemos totalmente gratis para las personas que quieran conocer más sobre bienes raíces, ¿no? En cuestión de los ejemplos, es algo muy padre, ¿no? Por ejemplo, una persona que invierte $10,000, que son aproximadamente 200,000 pesos, el rendimiento es del 12.5 por proyecto. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner, estamos en el mes 1, o el mes 0, el mes 1, la persona invierte $10,000. Al finalizar la venta de la propiedad, que en promedio va de 4 a 6 meses, vamos a poner que fueran los 6 meses, la persona está teniendo una ganancia de
$1,250. Entonces, su dinero se incrementó ese porcentaje. Algo importante aquí también es que nosotros, por ejemplo, las propiedades, como les comentaba en un principio, no cuestan 3 pesos. Una propiedad aproximadamente en Estados Unidos está, como les comentaba, a los 250,000 promedio, pero digamos, la propiedad se ocupan 180,000, se ocupan 220 para comprar esta propiedad, entonces, y restaurarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se junta entre varias personas. Entonces tenemos inversionistas desde los $10,000, tenemos otro inversionista que puso 50,000, tenemos otro que puso 100,000, otros que pusieron 20. Entonces, la conjunción de todos ellos es lo que permite hacer este pool de inversión. Obviamente, a mayor monto de inversión, pues mayor porcentaje de ganancia. Esta ganancia se da, insisto, al finalizar el proyecto, que es la venta. O sea, se compra la propiedad, se restaura y posteriormente se vende. Se vende por un crédito, se vende de contado a un ciudadano americano, etcétera, no importa quién sea. Y al momento de venderla, la persona, el inversionista, ¿qué es lo que puede hacer? Puede hacer varias cosas. La primera que puede hacer es decir, ¿sabes qué? Dame la ganancia y que se quede el capital. Perfecto, por proyecto. La segunda es, dame el capital y que se quede la ganancia, ¿no? Perfecto. La tercera es, ¿sabes qué? Invierte dame las dos cosas, perfecto, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Quiero verlo reflejado en mi cuenta y luego quiero volver a invertirlo para ver que sea real, ¿no? Entonces, perfecto. O la cuarta es, ¿sabes qué? Déjalo ahí por 1 año, 2 años, etcétera, porque ya vi que sí es cierto. Al principio siempre, como latinos, tenemos esa duda, ¿no? De que, oye, ¿será cierto? Oye, no sé, esto, lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, siempre les damos esas 4 opciones para que las personas elijan, y obviamente van viendo, tenemos personas que invirtieron $10,000, $5,000, al inicio $5,000 porque había una parte de promoción de que pueden invertir $5,000, y inician con lo primero y después empiezan a meter muchísimo más dinero a invertir porque les da esa seguridad, porque quieren primero conocer el sistema y posteriormente ya inician con cantidades mayores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Volviendo a lo que comentas de ganancias de capital, al menos la persona puede invertir esta cantidad, y obviamente en 2 proyectos, si se le da el 12.5%, al año puede estar ganando el 25%, que es incluso más, porque digamos, empezamos con el mes 0, a los 6 meses tenemos el 12.5%, a partir del mes 7 y hasta el mes 12, otro 12.5%, pero no sobre los 10,000 iniciales, sino sobre los 11,250. Entonces, de ahí viene la magia del interés compuesto, lo que nos permite pues tener estas atractivas ganancias para las personas. Muy bien. Sí, solamente entonces, para aclarar, se hace esta inversión mediante contrato, decías un contrato notariado, se invierte, digamos, como en un fondo de inversión de capital financiera, no necesariamente en una propiedad. O sea, que el inversor no tiene que decidir si le entro a esta propiedad en Florida o no, sino que se invierte en un fondo que ustedes van usando, y la ventaja que tendría... no se presenta, digamos, tenemos, o sea, ya sabes qué, son estos, en ese momento, ahorita tenemos nosotros, por ejemplo, 3 pools de inversión activos, con diferentes montos. Entonces, lo que ya sabes que, ¿cuál es el que se va? Siempre pasa eso. Nosotros por eso ponemos a hacer propiedades, pero decimos, dice, ¿cuál es el que se va a llenar más rápido? Pues obviamente, o ¿cuál le falta? No, pues perfecto. Entonces, sí lo hacemos, y de hecho en el contrato aparece la propiedad que se está comprando. Muy bien. Sí, o sea que es un poquito como el modelo del crowdfunding que está empezando en México, donde se propone un desarrollo y hacen falta $200,000, y entonces se prevé que no sé, se tarden 2 meses en conseguir el dinero, y ya una vez que se tiene el dinero se comienza el proyecto. La ventaja de nosotros, lo que estamos haciendo nosotros en Remates aquí en Estados Unidos, es de que, a diferencia de otras compañías en México que están haciendo crowdfunding, ellos se están enfocando muchas veces en la construcción, o sea, desde los permisos, desde todo. Entonces nosotros, como nada más estamos comprando, restaurando y vendiendo, los tiempos, el horizonte de inversión es menor, entonces nos permite tener el dinero trabajando más rápido para nosotros, en ese aspecto, en bienes raíces con otras personas o otras empresas que se dedican a eso en México. Entonces nosotros, es el remate como tal. Y se hace este contrato en México o en Estados Unidos, es un contrato ante notario público entre la empresa y el inversionista.
el notario se queda con un contrato, nosotros también con otro y el inversionista con el tercero. Ahí en ese contrato se especifica qué propiedad se va a comprar, se especifica cuánto está invirtiendo, se especifica cuánto se le va a dar de porcentaje de rendimiento y qué se va a hacer con su dinero una vez que lo quiera dejar o quiera, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, y la eso propiedad se escritura a nombre de la empresa de capital de la financiero. empresa, sí, exacto. Lo hacemos así porque no, pues, imagínate, pues, tenemos Sí, uno claro. que tiene 50, no podemos estructurar y sería muy costoso hacerlo a nombre de, y no aparte pues de los inversionistas, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Qué más? Pablo, ya tenemos varias preguntas. Sí, sí, lo estoy viendo aquí. ¿Sí estás leyendo? Mira, vamos a... sí, lo estoy leyendo. Estas son... Las voy a ir ordenando. Si les parece, terminamos Sí. con lo de ganancias de capital y luego pasamos a la otra. Ok. Yo tengo una más en ganancias de capital, entonces sí vi alguno de los videos y le recomiendo a los demás entrar a la página web de Capital Financiera e incluso al canal de YouTube, ¿no? Tienen un canal de YouTube. Canal de YouTube y canal de y página de Facebook con videos. De hecho, los videos en Facebook también están muy bien. Y está muy interesante los videos porque también aparecen testimonios de inversores y ahí se puede entender mejor. Y también aparecen videos de Alejandro explicando en un pizarrón muy interesante todos estos modelos. En este modelo que nos pones sería, por ejemplo, si se gana el 12% en un proyecto, sí. ¿Qué tan factible es que se encadene cuando se termina ese proyecto que comience otro, ¿no? Lo normal, los que hemos intentado invertir, acabas exhausto después de 8 meses y tardas como otro año en volver a empezar otro. Entonces, la ventaja aquí sería que ustedes ya van preparando y sabiendo, me imagino, mira, hay 6 inversores del proyecto A que quieren continuar en el B, ¿no? Entonces ya están listos para eso. Sí, previamente nosotros, mira, ahorita precisamente, bueno, voy a contestar las preguntas, pero sí, las personas que, ¿sabes qué? Hay un seguimiento que se les da por correo electrónico y por teléfono con el staff. Entonces, el staff sabe perfectamente ya cuando se está, porque ya sabe que ya tenemos comprador de la propiedad, estamos en el trámite del crédito para que la persona, el cliente final, compre la propiedad. Entonces, en ese lapso que es la parte, el proceso final del proyecto, se le pregunta al inversionista qué va a querer hacer con ese dinero. Se le deposita en su cuenta, una parte o todo, o etcétera, ¿no? Entonces, ya sobre eso nosotros vamos pudiendo contemplar cuántos pools de inversión vamos a aperturar posteriormente. Porque nos ha dado el caso de que tenemos 2 y ocupamos otros 2 por la cantidad de personas que no nada más están invirtiendo esos 10,000 iniciales, esos 20,000, sino que, ¿sabes qué? Si es cierto, ahora pongo 50. Los 10 que tenían anterior, más otros 50, más otros 60. Entonces, eso permite, contestando tu pregunta, sí se puede, encadenado totalmente. Y eso es lo que nosotros hacemos, por eso tenemos el sistema. A diferencia de que puedas empezar a hacer tus pininos en México y todas las ventajas que tiene pues, Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a... ¿Sí quedó contestada tu pregunta, Pablo? Sí. Perfecto. ¿Te parece para facilitarte? Mira, de las preguntas que hay aquí, ya más o menos tengo identificadas cuáles son de ganancias de capital. Te las resumo rápido. Adalberto pregunta si es necesario tener una cuenta en Estados Unidos y si el inversor sabe del avance de la obra. Se comparten los detalles. Les voy a resumir todas. ¿Cómo se hacen llegar los 10,000 dólares iniciales si no estoy en Estados Unidos? ¿Tienen contrato en español? ¿Cuánto cobran por la administración? ¿Se garantiza el rendimiento tanto en porcentaje como en tiempo? Esta es de pasivos. La otra es, ¿qué pasa si su empresa quiebra o se deshace? ¿Quién garantiza la inversión? Muy buena ¿Qué pregunta. diferencia hay entre el crowdfunding y el préstamo con garantía hipotecaria? Y si tú aportas 10,000 pero se necesitan 200,000, tienes que esperar hasta que haya otros 20 inversionistas para que se compren la casa. Serían perfecto. las de ganancias. Perfecto. Muy bien, déjame nada más porque aquí las también lo estoy viendo para es necesario tener, Alberto, es necesario tener cuenta en Estados Unidos, el inversor sabe del avance de la obra. No es necesario tener cuenta en Estados Unidos. La ventaja que nosotros tenemos, o lo que se ha hecho, es que nosotros tenemos una empresa en México y una empresa en Estados Unidos, que son empresas y no idénticas, sino que cumplen cada una con las legislaciones de sus países, pero son empresas que tienen los mismos socios, son empresas que tienen lo mismo, todo lo mismo, entonces les da esa seguridad. Y lo que se hace es que puedes tú tener una cuenta en México y el contrato se hace en México ante notario público en México, y ya sea que se pueda invertir o lo pueda transferir a la cuenta en México en dólares que tenemos nosotros con el banco, o directamente en México se llama SPAY, en Estados Unidos se llama Wire,
que es como un cable que mandas, es como un SPAY prácticamente, pero lo mandas desde un Banco de México a la cuenta que tenemos nosotros, ya sea en Bank of America o en Wells Fargo, sin ningún problema. Y en cuestión de lo de el inversor sabe de la obra, claro que sabe, incluso se le manda evidencia fotográfica y en video para que conozca cómo estaba la propiedad antes, cómo se está restaurando y cómo se vendió posteriormente. Incluso esto, por ejemplo, del inversor, muchas veces las personas, por alguna u otra razón, ya sea que puedan venir a México, a Estados Unidos, puedan venir acá, o que tengan familiares en Estados Unidos. Entonces lo que se hace es que nosotros estamos haciendo unos tours de inversionistas donde les mostramos, obviamente primero conocen las oficinas, ven que todo es real y todo eso, número uno. Y número dos, también tenemos las diferentes propiedades. Conocen la propiedad que acabamos de comprar con el banco, cómo la tomamos, ven otro ejemplo de propiedad donde ya se está restaurando, ven otro ejemplo de propiedad donde ya se restauró y ven otro ejemplo de propiedad donde ya está amueblada incluso con el cliente. Tenemos una relación con los clientes finales que nos permiten ver las propiedades. Entonces, el inversionista puede físicamente contemplar el proceso que se está haciendo, pero contestando tu pregunta, Alberto, sí se puede y de hecho es lo que manejamos siempre. Hay una comunicación muy estrecha entre nuestro staff y los inversionistas. ¿Cómo te hacen llegar los $10,000 iniciales si no estoy en Estados Unidos? Tenemos contrato en español, sí, y se puede hacer con un banco, si lo tienes te recomendamos siempre que sea una transferencia bancaria por motivos de lavado de dinero, porque pues, estamos en los dos países nosotros. Entonces sí se transfieren por una cuenta de banco y sí tenemos contrato en español. ¿Cuánto se cobra por la administración? Esto tiene que ver con la parte de flujo de efectivo. Nosotros estamos cobrando dependiendo de la ciudad en la que sea, entre el 9 y el 10% sobre la renta. Pero obviamente nos hacemos cargo de todo, desde el inquilino, filtrar los inquilinos, cobrar renta, todo, y mensualmente se les manda el flujo. ¿Se garantiza el rendimiento tanto en porcentaje como en tiempo? Sí, se garantiza en porcentaje el promedio. Siempre manejamos promedio, cada proyecto es diferente. Manejamos el promedio de 4 a 6 meses. Siempre lo hacemos sobre el escenario más negativo, que serían los 6 meses. Pero sí se garantiza el rendimiento en porcentaje y el tiempo es por proyecto en promedio. Los promedios durante estos 31 años nos han dicho que son en promedio 6 meses, ¿sí? En ingresos pasivos, ¿cuál es su comisión tanto en la compra como en la administración? Nosotros en ingresos pasivos solamente tenemos la administración, por eso nosotros tenemos ese es un flujo para ustedes y un pequeñito flujo para nosotros también por llevar la administración. ¿Qué pasa si su empresa quiebra o se deshace? ¿Quién garantiza la inversión? La ventaja de Estados Unidos, a diferencia de otros países latinoamericanos, es que en todo momento las propiedades, la propiedad como tal, tenemos las propiedades que garantizan la inversión. La empresa como tal tiene ese respaldo y al fin y al cabo tenemos el título. La compañía de títulos en Estados Unidos es una notaría que se enfoca exclusivamente en las transacciones entre un comprador y un vendedor de una propiedad. Entonces, esa compañía de títulos nos permite tener una seguridad y ya existe un seguro para todo eso, ¿vale? O sea, tenemos esa seguridad. Entonces, por eso, a diferencia de lo que te comentaba Pablo, de que si verdaderamente el inversionista no invierte en un fondo de inversión, una albercota y va dando, no, sino que el inversionista sabe en qué momento, cuál es la propiedad que está comprando, cómo va el proceso, etcétera, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el crowdfunding y el préstamo con garantía hipotecaria? Diferencias en cuestión de, no entiendo tu pregunta, en cuestión de qué será. Yo creo que aquí se refiere a que aquí el inversor obviamente no tiene una garantía hipotecaria porque no se hace una hipoteca sobre la propiedad, ¿no? Sí, es sobre o sea, la propiedad la compra Capital Financiera. Sí. Y es un contrato privado entre el inversor y Capital Financiera. Público, es un contrato ante notario público. En México es un contrato ante notario público, en Estados Unidos es un joint venture, también ante notario público, que permite hacer eso. No sé si quedó contestada la pregunta de Rubén. Si tú aportas 10,000 pero se necesitan 200,000, tienes que esperar a que haya otros 20 inversionistas para que se compre la propiedad. Los tiempos estimados por proyecto de pool de inversión son 15 días aproximadamente desde que iniciamos el pool de inversión hasta que el pool está totalmente finalizado. O sea, no son... Wow, no buenísimo. son Es muy rápido.
Es muy rápido, es muy rápido. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente a lo mejor una persona invierte 10,000, pero otro invierte 50, otro que ya va más, ya tiene más tiempo con nosotros y que ve lo confiable que es esto, puede decir, sabes que yo meto 100, etcétera, ¿no? Además, Entonces, por los 31 años que tienes, ¿no, Alejandro? También ya exactamente, tienes una exactamente. cartera muy grande, ¿no? Exactamente. De hecho, como el 20-25% de los investors, de los inversionistas son de México y el resto está aquí en Estados Unidos. ¿Sí me explico? Wow. Eso iba a preguntar yo. Son muchos inversores estadounidenses Sí, también, ¿verdad? sí, el 75-78% son de Estados Unidos, o sea, mexicanos que viven en Estados Unidos, porque ellos, bueno, de hecho, comentábamos una vez, o me han platicado muchas veces, oye, ¿tú qué tienes oficinas en Estados Unidos? Fíjate que yo tengo proyectos aquí para desarrollar en México y todo. La realidad es que los hemos presentado, pero muchas veces los americanos que viven aquí en Estados Unidos o los mexicanos les da bastante miedo el invertir en México. Sin embargo, tú, por ejemplo, les hablas de Estados Unidos y automáticamente al ver que está la empresa de Estados Unidos también y que cumple con todas las legislaciones, eso les da una seguridad bastante importante. Sí, ese porcentaje Sí. tiende a subir, no sé, que el porcentaje de ganancia está por debajo de él, ese porcentaje tiende a subir dependiendo del monto. Si por ejemplo inicias con 10,000 y después inviertes 50, pues obviamente el monto es el porcentaje por monto, ¿sí? Y sí puede subir. Las transferencias electrónicas internacionales en México salen mínimo $50, es muy caro. Tienes alternativas de bajo costo que puedan invertirlo directamente que se pueda hacer transferencia a la cuenta de México y nosotros hacemos el cambio. Entre empresas hermanas el costo es mínimo. ¿Qué más? Sí se puede, sí hay alternativas con menor costo. Que lo hagas a la cuenta de banco. No sé si tengan algunas preguntas. Emanuel, Sí, mira, Pablo. Marisela pregunta si usted se encarga de formar las empresas para crear empleos. Se refiere al ejemplo de la Green Card. Sí, totalmente. Nosotros todo. Cumplir con todos, porque es un proceso pues largo, porque es un proceso de 5 años en total. Pero empieza desde los 2 años. Tú puedes ya puedes tener tú una Green Card temporal, que es como un visado temporal, pero se hace permanente 3 años después, o sea, en total a los 5 años. Sí, nos hacemos cargo de todo eso, todo. Tienen que ser empleos americanos, tienen que ser varios requisitos y que se tienen que cumplir en tiempo y en forma. Sí, mira, Alejandro, hay otra pregunta y yo tengo una más sobre el caso de el otro tema, que es el de flujo de efectivo. Sí. Entonces, no sé si nos puedes tú poner otro ejemplo de flujo de efectivo y seguramente surjan más preguntas sobre ese tema. Sí, claro. Mira, por ejemplo, tenemos una persona, y por siempre pongo el ejemplo de los 2 millones de pesos, que son $100,000, que de personas en Florida. Hay razones por las que se eligieron estos estados. En primer lugar, por ejemplo, en Florida hay muchísimo, de hecho, la economía es muy fuerte en el aspecto turístico. De hecho, cada año recibe la población de México, que somos como 125 millones, 130 millones de personas en México. La población de México la recibe cada año el estado de Florida de turistas. Entonces, ves la magnitud del negocio que está allá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se compran propiedades, pero no es la propiedad, son propiedades más chicas, son propiedades de departamentos. Entonces se compran propiedades allá y se genera un flujo de efectivo. Tenemos el caso de una persona, metió $100,000, él lo quería invertir porque él decía, ¿sabes qué? Voy a comprar una propiedad aquí en Ciudad de México de 2 millones de pesos. Le platicamos cómo funcionaba lo de Estados Unidos, en un mexicano, y él lo que hizo fue comprar 3 propiedades al mismo tiempo. De hecho, puse el ejemplo en un video. Él compró una de 30, las 3 son de $100,000, entonces puso 30,000 por cada una, le sobraron 10,000 para que fueran tenía 90, le sobraron $10,000, y eso le permitió invertir también en ganancias de capital esos $10,000 para que el dinero no se quedara ocioso. Y entonces compró estas propiedades y está teniendo una renta aproximada de $450 más o menos por propiedad, ya libres para él. Después de la hipoteca. Después de la hipoteca y después de los gastos de administración de nosotros. Sí, a mí es que este ejemplo es, todo me parece muy interesante, pero esta parte me parece fascinante lo que han conseguido ustedes. Yo creo que han descubierto el hilo negro aquí en México. Cómo conseguir que
que te financien tomando en cuenta los flujos de efectivo de la propiedad y no de la persona, como tú dices. Exacto. Yo siempre, como sabe Manuel, ya me he quejado mucho que el límite, que por qué los bancos solo tienen en cuenta nuestros ingresos personales, nuestra nómina, en lugar de el potencial de flujo de cada propiedad. Entonces, aquí un poco para resumir lo que nos dijiste, entiendo que se identifica una propiedad que tiene un potencial de renta interesante respecto a su precio de compra. Ustedes la proponen al banco o al lender que va a traer el financiamiento. Ellos aprueban el crédito sobre esa propiedad y luego ya entra un inversor mexicano comprando esa propiedad a su nombre y me imagino que la propiedad se hipoteca a nombre de ese lender. Sí. Y entonces se paga la hipoteca cada mes con la renta, ustedes la administran, y la diferencia entre la renta, la hipoteca y los gastos de administración se le envía cada mes al inversor. Algo muy importante es que puede haber, perdón que te interrumpa, Pablo, ahorita para que no se te vaya la idea, puede haber, la hipoteca puede ser a 5 años o puede ser a 20 o a 30. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero ahorita que me des nada, porque a mí no me gustan las deudas, yo prefiero mejor que se pague más rápido, que el inquilino pague más rápido la hipoteca, aunque a mí no me toque ahorita de renta nada, pero tengo la propiedad a los 5 años, a los 6 años. O otros dicen, ¿sabes qué? No importa que sea 30 años, aunque me siga pagando, porque yo estoy recibiendo dinero interesante este mes, el siguiente y el siguiente durante 30 años, y o sea, esa es la parte, ¿no? O sea, que pueden hacerlo, se puede hacer de las dos formas, ¿no? Desde un proceso de 5 hasta de 30, y por otro lado también en esa parte, ¿no? Y por otro lado que genere también una atractiva ganancia, o incluso pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero meterla por Airbnb, no quiero meterla por en Florida, ¿no? No quiero meterla por una renta normal. Ahí puede ser dos, dependiendo del perfil del inversionista. Hay inversionistas que sabes que yo prefiero tener algo seguro, aunque sea cada mes, seguro, y un inquilino seguro, y no me preocupo por la hipoteca ni nada de eso, ¿no? Otros dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta más que sea por Airbnb, porque va a haber meses que voy a ganar 4 o 5 veces lo que gano en un mes, pero también va a haber meses que a lo mejor va a salir apenas tablas, ¿no? Entonces es contemplar esos escenarios. ¿Y ahí la propiedad sí está a nombre directamente del inversor extranjero o se tiene que hacer una sociedad? ¿Cómo se hace una sociedad para que lo hemos hecho así una estrategia empresarial para que pueda no tenga problemas. Muchas veces tenemos personas que son indocumentados en Estados Unidos, entonces les da un poquito de miedo el hecho de que puedan de que quieran comprar propiedades así, entonces lo respaldamos con un caparazón que es una propiedad. Que al fin y al cabo ellos son los dueños de esa propiedad. Sí. Ajá. ¿Qué tipo de interés cobran? Me imagino que estos lenders será más alto que la hipoteca normal. Sí. Y el otro es ¿qué porcentaje entre el 6 cobran y el ustedes de 7%, administración? Entre el 6 y el 7% más o menos. 6 y 7 de hipoteca. Ah, perfecto. Sí, más o menos. ¿Y de administración de ustedes? De la renta. Entre el 9 y el 10% por mes. O sea, por ejemplo, si son vamos a poner un ejemplo, si son 10 pesos, un peso es de nosotros. De la renta, o sea, de la renta que se recibe. De la renta, exactamente. Y eso incluye... Eso sí incluye desde buscar al inquilino y cobrar la renta. Y si, por ejemplo, en algún momento hubiese ya, ¿sabes qué? Ya por el uso que se tuvo, una llave ya no funciona, etcétera, nosotros la reparamos, pero obviamente es con costo para el dueño. O sea, el mantenimiento es aparte. El mantenimiento es aparte. O sea, si nosotros lo reparamos, digamos, no tienes que venir tú a ver quién te repara la llave, pero el mantenimiento es aparte. Perfecto. Mira, voy a leer las preguntas que tienen que... adelante. Además que la renta es más segura en Estados Unidos que en México, ¿no? Las leyes son más fuertes, ¿no? Más fuertes, o sea, si no pagas en 2 meses, 3 meses, adiós. Y pasa lo mismo con la hipoteca, ¿eh? O sea, es importante también conocer eso y por eso les voy a decir una cosa. Muchas veces, lo que tú dices ahorita, Pablo, ¿no? De que muchas veces, ¿sabes qué? Oye, ¿por qué en México no se puede hacer eso? La realidad es que en Estados Unidos es el país del crédito.
O sea, la economía crece con crédito, entonces por eso las ventajas, y literalmente imprimen, tienen la maquinita para imprimir dinero, ya si han visto, han leído Kiyosaki, literalmente Sí. es eso, ¿no? Entonces, precisamente por eso la economía crece con crédito, entonces obviamente el banco te quiere prestar, pero no te va a prestar si no tienes, si no importa quién seas tú, no te va a prestar si no tienes un buen, un buen activo, un buen negocio que les interese a ellos para poder saber que tu dinero está seguro. ¿Sí estamos? Sí, sí, pero también la otra ventaja que yo he visto de Estados Unidos es que las rentas son muy altas respecto al valor de la casa. Sí. O sea, independientemente de que Sí, ganen sí, más, sí. o sea, de manera relativa, es muy fácil encontrar propiedades que generen un 1% del Sí. valor de la casa al mes, por ejemplo, que es un 12%, un 12% anual. En México, casi todas las rentas son 5 o 7%, si te va bien, Sí, del valor de la 5 o 6. propiedad. Ajá, dependiendo de la ciudad, 5 o 6%. Ajá, exacto. Entonces se invierten los términos, porque, o sea, es el ejemplo que tú pusiste al principio en México, ¿no? Sí. Si la propiedad te genera el 5 o 6% y la hipoteca te cuesta el 12%, pues estás perdiendo la mitad. Y en Estados Unidos está invertido. La propiedad te genera un 12% y el tipo de interés está en el 4%, ¿no? Entonces, Y te voy a decir una cosa, va aumentando las propiedades y vamos ganando todos, o sea, porque va ganando la ganancia de capital, porque va aumentando la propiedad y va ganando también, al encarecerse las propiedades también hay menor cantidad de personas que pueden comprar propiedades y las rentan. Entonces, el que la economía crezca beneficia a ganancias de capital y a flujo de efectivo. claro, muy bien. Oye, mira, voy a leer las preguntas, Rubén, las que tienen que ver con flujo efectivo. Rubén preguntaba, fue el primero que preguntó, Rubén Álvarez, en caso de adquirir una propiedad, ¿qué obligaciones hay con el Estado, impuestos, etcétera? ¿Cómo se manejan? Ok, la parte de los impuestos sí hay un predial que se tiene que pagar, y todo eso nosotros nos hacemos cargo, obviamente lo paga el inversionista, pero nos hacemos cargo de todo lo que tiene que ver. Son varios puntos y claro que sí se pagan, pero lo vemos eso ahí personalmente. Es un listado que tenemos. Muy bien. Tanto Samantha Álvarez como Eduardo preguntaban cuál es la comisión por administración de ingresos pasivos, que ya la comentaste. Ajá. Sí. Si tú aportas en el 10,000, el porcentaje de ganancias, ok, las transferencias electrónicas internacionales ya, ustedes se encargan ya, entonces para flujo de efectivo el monto mínimo de inversión es de $100,000. No, ese es un ejemplo que pusimos, de una persona que tenía esa cantidad, que quería comprar una casa de 2 millones de pesos, que son $100,000, pero digamos, una propiedad, un departamento en Florida chiquitito, anda en la ronda por los $100,000, entonces el 30% sería unos 30,000 aproximadamente. O sea, el 30% es como el enganche mínimo que pide el lender, ¿no? Para que sea más segura la inversión para él. Ajá, exactamente. De acuerdo. Sí, o sea, este ejemplo, pero por ejemplo, puede haber gente que quiera decir, sabes que yo tengo $500,000 y quiero meterlo todo en puras propiedades. O sea, el ejemplo de los 100,000 solamente no es el mínimo, no es el monto mínimo. Pueden ser, digamos, los $30,000, que son $600,000. En vez de comprar una propiedad de $600,000, yo pongo el ejemplo siempre, en vez de comprar una propiedad en Iztapalapa, por ejemplo, es un ejemplo solamente, que te puede costar $600,000 o incluso hasta más, porque si está cerca del metro, etcétera. A veces las propiedades ya cuestan más del $1,000,000 en Ciudad de México. O compras una propiedad en un paraíso terrenal en el Caribe americano, ¿no? En Florida. Entonces es importante, y aparte pues con la seguridad que ofrece todo lo de Estados Unidos, ¿no? Entonces eso es así como que ponemos ese ejemplo siempre, y aparte cuánto la puedo rentar en México, ¿no? Sabes que tengo una casa en la delegación X o en la delegación Z o en el municipio tal, en la ciudad tal, y mi renta puede ser tanto, y entonces acá puedes tener mayor renta, ¿no? Y más segura. Y es heredable, como queda a nombre de la persona, el día de mañana tus hijos pueden heredar estas propiedades y tener flujo de efectivo de por vida. También. No, lo que tú comentabas, que cuando se deja de pagar cuando se termina de pagar la hipoteca, aumenta el flujo. Ajá. Si no rentas propiedades inmediatamente, ¿cuál es el costo mensual que debes considerar de gastos? La hipoteca es lo que tienes que hacer. La ventaja que nosotros tenemos es que nosotros filtramos a las personas que puedan cumplir con lo de la renta, entonces no hay ningún problema por eso. Sí, prácticamente, y hacemos contratos bien establecidos. La ventaja es que nosotros, donde se renta, muchas veces la persona ya está, precisamente estábamos hablando ayer en Pasadena de eso, de que las personas ni siquiera
pones el anuncio y en la mañana y en la tarde ya te están diciendo que dónde se comunican para hacer el contrato de renta. La realidad es que es un mercado muy, muy competitivo en renta también. Eduardo pregunta si el costo de administración de Airbnb es el mismo que de la renta mensual. Sí, sí es el mismo. Es el porcentaje sobre el ingreso de Airbnb. Sí, si no lo rentas tienes que pagar la hipoteca sí o sí, exactamente. Si no lo rentas tienes que pagar la hipoteca sí o sí, sí, así es. Ese es, digamos, que lo que tienes que checar. Por eso nosotros siempre tenemos esa parte. Y algo muy importante, dentro del pago que se hace, los gastos generados antes del lo que les queda al inversionista, tenemos unos dólares también que manejamos como imprevistos. Esos dólares los manejamos para que la persona, si por algún motivo 1 o 2 meses, que es el peor escenario, no se pudiera rentar la propiedad, la hipoteca fuera pagada por esos dólares. Es como una especie como de ahorro. ¿Sí? Para que también la persona diga, ¿sabes qué? Si no se rentó en 1 o 2 meses, yo tengo la seguridad de que existe ahorita un ahorro de esa cantidad para que pueda pagar la hipoteca y no genere ningún problema con el prestamista, con el lender o con el banco. ¿Hay oficina en Monterrey, Nuevo León? No, ahorita nada más tenemos oficina en Aguascalientes. En México tenemos Aguascalientes, en Ciudad de México, y estamos por abrir una en León, pero no en León, Guanajuato, pero en Monterrey no. Posteriormente vamos a abrir también una allá. Pero si puedes ir a San Antonio, que prácticamente todos los de Monterrey viven ahí en San Antonio, quieren vivir en San Antonio, con gusto te atendemos allá. Hacienda te cobra por comprar o vender en Estados Unidos. Nosotros retenemos un impuesto. Otra ventaja también de Estados Unidos es que los impuestos son más baratos en Estados Unidos que en México. Entonces, en California ronda aproximadamente alrededor entre el 12 y el 15% más o menos, dependiendo de la estrategia que hagamos. No hay doble tributación entre los dos países, que quiere decir que si tú tienes ganancias de capital en Estados Unidos, nosotros retenemos los impuestos y te damos un certificado de retención que tú puedes presentar perfectamente con Hacienda sin ningún problema. ¿Sí? Ustedes manejan también el pago de impuestos entre México y Estados Unidos, que se tiene pactado entre ambos gobiernos cuando se tiene un ingreso en Estados Unidos. Nosotros hacemos la retención si quieres ese servicio. Si quieres ese servicio. Hay personas que, ¿sabes qué? Yo tengo mi propio contador porque yo voy a Estados Unidos seguido y, perfecto. En el contrato, de hecho, se estipula eso. Y si quieres, obviamente es un costo extra, porque son los servicios del contador, pero no son muy costosos, no es muy costoso. Lo manejan a veces en 2-3 horas, sale todo el pago de honorarios y no es costoso. Se puede invertir en otros lugares, por ejemplo, Washington o New Jersey. Nosotros ahorita lo estamos haciendo solamente en esos 3 estados, en Florida, en Texas y en California, y nos hemos enfocado bastante en California porque hay un crecimiento increíble. Les platico ahorita rápido. California tiene 3 ciudades que son enormes. Es San Francisco, Los Ángeles y San Diego. Son ciudades enormes. Y entre San Diego y Los Ángeles en carro son como 2 horas y media. Y entre Los Ángeles y San Francisco son como 6 horas más o menos de carretera, de freeway. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? No sé si ubiquen, Elon Musk están haciendo ahorita un tren bastante interesante, un loop, que va a ir de Los Ángeles a San Francisco, en Fresno, y va a pasar por Fresno. En Fresno se hacen aproximadamente en carretera de Los Ángeles de Los Ángeles a Fresno, como 3 horas y media más o menos. Se va a hacer media hora. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a estar creciendo bastante la zona de Fresno, toda esta zona, lo que es lo de San Joaquín, porque las personas van a trabajar con sueldos de Los Ángeles y de San Francisco, pero van a querer vivir en ciudades más pequeñas y con mejores, con terrenos, propiedades más grandes. Entonces, no está, contestando tu pregunta, Marisela, no, solamente en esos 3 lugares, principalmente en California. Si yo encuentro una oportunidad en otro estado, ustedes pueden ayudar a comprarla, o una de estas, ¿para qué? ¿Para remate o para qué? ¿A qué te refieres, Eduardo? ¿O para full flujo o para qué? Mire, Alejandro, mira, ya casi nos acaba el tiempo. Sí. Para no extenderlo demasiado. Es súper interesante toda la información y el detalle que nos has dado, y combina, como decía Emanuel, la ventaja es que combina las 2 estrategias, la de ganancia de capital y flujo de efectivo, que son como 2 campos en los que seguimos a Carlos Davis y a otros
y otras personas en bienes raíces, cada uno tiene como su camino, y aquí lo interesante es poder combinar ambos con la seguridad y con las características que nos has mostrado. Exacto. Entonces yo invitaría a los que nos están escuchando que vean los videos de Capital Financiera en la página web, en el canal de YouTube, en Facebook, y se pongan en contacto con Alejandro para más preguntas. Me imagino que habrá alguna manera de mostrar interés y que te vayan llegando oportunidades, ¿no? Propiedades o algo así, y ahí se decida. Sí, claro. Sí. Nosotros podemos ayudarlos en ese aspecto. No sé a qué se refiere con comprarla. En Ciudad de México estamos en Hipódromo Condesa, cerca del Metro Insurgentes. La dirección ahí aparece en la página de Capital. Sí, entonces, no sé a qué se refiere, pero nosotros nos estamos enfocando ahorita principalmente porque, como dicen, si tratamos no tenemos el equipo en otros estados, tenemos el equipo, la fortaleza en estos 3 estados. Entonces, pero porque también, sí, pero tú hablabas de remates, o sea, muchas de estas propiedades se compran por debajo del precio de mercado a través de como remates bancarios o judiciales. En ese aspecto de la compra. Sí los podemos apoyar y tenemos listados bastante interesantes. Aquí la cuestión es que nosotros ahí como empresa no nos haríamos responsables o sea, pasamos los listados y cada quien puede checar, porque nosotros tenemos el equipo, pero está en California. Está en Texas, está en Florida, el equipo de poder. Algo muy importante, los pools de inversión que nosotros seleccionamos no es así como que ya llegó una propiedad que está barata y hay que comprarla. No, hay un filtraje increíble. Por eso me gusta a veces hacer los tours de los inversionistas, porque conocen todo el filtro y las personas que trabajan en todo este tipo de proyectos que puedan estar generando todo eso. Sí, entonces por eso no me atrevería, o sea, nosotros les podemos pasar ese listado y sin ningún problema, pero aquí la cuestión es que si no tienen el equipo, pueden ahí tener ese riesgo. Si no tienen el equipo, si no se elige la propiedad adecuada, además cada mercado es diferente, nosotros nos hemos especializado en esos 3 estados, por eso podemos tener este sistema aprobado y nos permite ofrecerle, insisto, a los inversionistas este porcentaje de rendimiento ya pactado, independiente de cómo sea. Ya pactado se genera el porcentaje por el monto. Sí, el teléfono ese teléfono es de la empresa, lo puedo tener yo o lo puede tener a veces mi asistente, pero tengan la libertad de poder comunicarse a ese número, pues ahí también tiene WhatsApp y todo, y mi nombre es Alejandro de la Cruz. Aquí estamos para servirles. Y cualquier cosa, las personas que viven, no sé de qué estado son, nada más ya para más o menos. Sí, mira, tenemos, yo conozco a unos de los participantes. Tenemos gente en Monterrey, en Puebla, en la Ciudad de México, el Estado de México, de Oaxaca y Guadalajara. Son 2 sitios, sí. ¿De Monterrey también hay personas? Sí, Monterrey. Perfecto. De Monterrey yo invité varios de allá. San Luis Potosí, cerca de donde yo vivía. En Aguascalientes, yo soy de Aguascalientes, entonces muy cerca. Claro, sin ningún problema, y podemos hacer, en dado caso de que les interese, podemos hacer ya por teléfono alguna llamada que quieran hacer para poder platicar, e incluso son bienvenidos aquí en dado caso de que si pudieran venir no sé si trabajan, etcétera, su trabajo les permite, aquí son bienvenidos a California sin ningún problema, o ya sea que nos podamos poner de acuerdo. Perfecto, no tengan alguna otra duda. Muy bien, pues encantados, Alejandro. No sé, Manuel, ¿quieres comentar algo más? Y bueno, aclarar que estamos grabando este video. No sé si se habrá grabado bien la presentación, pero vamos, si no, hacemos el montaje con el audio y lo distribuiremos a las personas que registraron al webinar. Yo creo que ya, si gustan, así lo dejamos, por el bien de todos, ¿no? Para que nada más voy a dar por voz, porque a lo mejor igual si no se grabó la parte de la imagen. Es www.capitalfinancierausa.com. El correo es contacto@capitalfinancierausa.com y el teléfono es con clave LADA 449-253-5636. Sí, mucho gusto a todos. Mónica, Marisela, Gabriel, Carolina, a todos, Adalberto, Samantha, Juan Carlos, Guadalupe, ingeniero Guadalupe, Alejandra, etcétera, ¿no? Me da mucho gusto platicar con ustedes aquí un poco de lo que estamos haciendo y
pues felicidades, independientemente de lo que quieran hacer, si tienen, insisto, capital para invertir o si conocen gente, podemos hacer unos buenos tratos y hacemos un ganar-ganar todos. Ganan ustedes y gana la empresa y hacer un ganar-ganar, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues me despido, saludos y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Que tengan Alejandro, buen día. gracias por tu tiempo. Saludos a domingo. todos. Muchísimas gracias, Alejandro, y también por la madrugada tan grande desde ahí. Nada, todo bien. Que Que tengan buen descanses. día. Adiós. Bye. Gracias, buen Hasta día. luego.